Buen día, compañeros, profesora. Venimos a presentarles nuestra exposición sobre teoría y diversidad celular. Mi nombre es Chara Mora. Laura Rojas. Y Laura Salazar. Bueno, como primer tema tenemos la teoría celular, que fue desarrollada en el siglo XIX. Es uno de los postulados más importantes en el campo de la biología moderna y este plantea que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células y además describe el rol de las células en la historia evolutiva de la vida en el planeta. Tenemos como segundo ítem las células procariotas y las células eucariotas. En cuanto a las células procariotas, podemos decir que son las más pequeñas que se encuentran en el ecosistema. Miden de 0,2 a 2 micrómetros. Se encuentran solamente en 4 formas, que son los cocos, los bacilos, los vibrios y los espirilos. Mientras que las células eucariotas tienen una morfología variable, ya que se encuentran en los diferentes reinos, como es el reino animal, vegetal, fúngico, entre otros. Entonces podemos encontrarlos de forma esférica, estrellada, poliédrica, etc. Y estos son más grandes, ya que superan los 10 micrómetros o los 10 micros. En cuanto a sus estructuras celulares, las células procariotas no poseen núcleo, pero su material genético está disperso por todo el citoplasma de la célula. En cuanto al núcleo de la célula eucariota, tiene un núcleo definido, un núcleo verdadero que podemos identificar, y tiene una estructura membranosa que contiene el material genético dentro de este. En cuanto al ADN, en las células procariotas lo podemos encontrar los cromosomas enlazados en forma circular, mientras que en las células eucariotas podemos encontrar los cromosomas ya de manera lineal y de manera numerosa. En cuanto a organelos, las células procariotas poseen estructuras más simples. Solamente vamos a encontrar ribosomas o algunas membranas, entre otras cosas. En cambio, en las células eucariotas podemos encontrar muchos más organelos, como es el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, entre otros. En cuanto a su división celular, la procariota se divide en formación binaria, o sea que puede producir más de 2 células hijas idénticas. En cuanto a la célula eucariota, su división celular se hace por mitosis y solo puede hacer 2 hijas células idénticas genéticamente. En cuanto a pared celular, las células procariotas poseen pared celular, en la cual le proporciona su estructura y protección. En cuanto a la célula eucariota, solo algunas células contienen la pared celular, como es la célula vegetal, y otras no la poseen, como es la célula animal. La célula procariota se define de manera unicelular y la célula eucariota se puede definir de 2 maneras, unicelular o pluricelular. Diversidad celular. La diversidad celular es la variedad de tipos de células que hay en un tejido u organismo. Tenemos los microorganismos no celulares, que son los virus, o bueno, son los más conocidos, que no tienen una estructura celular. Los virus están conformados por un material genético, ADN o ARN. Son muy pequeños, miden entre 20 y 300 nanómetros. No son células completas, tienen estructuras como el núcleo o el citoplasma, o sea, no tienen estructuras como el núcleo o el citoplasma. Un virus es un microorganismo infeccioso
Este lo que hace con las células es como buscar una célula huésped para fabricarse de sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando ya hay, ya tiene como su mitad, lo que hace con esta célula es matarla mientras está en el proceso. Esto causa daño en el organismo del huésped. Algunos de esos ejemplos son, bueno, uno de los más conocidos que fue el COVID-19, que tuvimos una pandemia mundial, entre otros está el SIDA, el sarampión y la viruela. Microorganismos procariotas. Son organismos microscópicos unicelulares que no tienen un núcleo celular. El ADN de los procariotas se encuentra disperso en el citoplasma. Son organismos unicelulares, tienen una membrana plasmática que los protege. Tienen pared celular, son pequeños, más que las células eucariotas, se encuentran en los suelos, aire, agua, etc. Pueden ser simbiontes, parásitos o patógenos. Las bacterias son organismos unicelulares que se encuentran casi en todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas, pueden vivir en condiciones extremadamente altas. De hecho, se estima que tiene bacterias de células humanas. La mayoría se encuentran en el organismo, no producen ningún daño y algunas bacterias son beneficiosas. Bueno, continuamos con los microorganismos procariotas de dominio arquea, que pues también son llamadas archeas. Son microorganismos que principalmente se encuentran en ambientes extremos como las aguas termales, salinas, ácidas o altamente salinas, donde pues esto les ayuda a desarrollar adaptaciones que les permiten sobrevivir en condiciones adversas. Dentro de las características de estas microorganismos procariotas, tenemos que pueden obtener energía de las reacciones químicas en vez de la luz solar. No tienen núcleo, tampoco tienen pared celular, tampoco tienen peptidoglicano y en su lugar tienen pseudopeptidoglicano, glicoproteínas o polisacáridos. Contienen lípidos de éter en lugar de éster y algunas producen metano en ausencia de oxígeno. Estas pueden ser resistentes a altas concentraciones de sal y a temperaturas supremamente altas. Como ya lo habíamos mencionado, no causan enfermedades conocidas en los humanos y pues también tienen gran importancia biológica, ya que participan en el ciclo del carbono al generar el metano y pues contribuyen como la investigación de la vida en condiciones extremas. Organismos eucariotas, dominio eucaria, se presentan en 4 reinos, como lo son el protista, el fungi, animalia y plantae. Reino protista. Los protistas son organismos unicelulares que se encuentran en el reino fungi, animalia o plantae, como algunas algas que son unicelulares, algunos protozoos y algunos ameboides o comúnmente conocidos como amebas. Pueden ser autótrofos y realizan fotosíntesis o heterótrofos que obtienen su alimento de algunas otras fuentes, como en el caso de los protozoos y de las amebas. Muchos son acuáticos y en los ecosistemas pueden presentarse como productores primarios y consumidores, como lo son algunas algas. Entre sus características encontramos la estructura eucariota, que posee un núcleo definido, que poseen organelos membranosos, como mitocondrias y el retículo endoplasmático. Son unicelulares o coloniales. Algunos pueden formar colonias, pero carecen de tejidos organizados. Tienen diversidad metabólica, que pueden ser autótrofos
fotosintéticos, como lo son las algas, o heterótrofos, como los protozoos y los moximetos. Reproducción variada, que se reproducen por fisión binaria, mitosis o reproducción sexual. Movilidad, se desplazan mediante flagelos, sifilos o pseudópodos. Presencia de vacuolas contráctiles que regulan el equilibrio osmótico de los protistas de agua dulce. Grupos de protistas. Podemos encontrar tres formas. Primero están los protozoos, que son protistas heterótrofos o parásitos o de vida libre. Son unicelulares heterótrofos, en su mayoría son parásitos o depredadores de microorganismos. Se dividen según su movilidad, pueden ser ameboides, flagelados, entre otros. Como ejemplo tenemos Plasmodium falciparum, que causa malaria y es transmitido por el mosquito del Anopheles. Tenemos algas unicelulares, las cuales son protistas autótrofos o fotosintéticos, ya que estos contienen cloroplastos y pueden generar la fotosíntesis la fotosíntesis. Algunas especies pueden producir toxinas dañinas para humanos y para animales. Como ejemplo, la Fiestera syncytia, que puede generar toxinas que afectan la piel y el sistema nervioso de los humanos. Son organismos con fase unicelular, los mixometos, que es el otro grupo de los protistas. Pueden ser ameboides o formadores de esporas. No tienen importancia clínica directa, pero son relevantes para la ecología. Se encuentran en diferentes partes del ecosistema. El reino fungi. Poseemos varias características. La mayoría son multicelulares y sobreviven descomponiendo materia orgánica, como en el caso de los hongos de alimentos, como en el pan o las frutas, entre otros. Su pared celular se compone de quitina, lo cual es un polisacárido que proporciona estructura y resistencia a lo que es el hongo. También desempeña un papel en la descomposición y el reciclaje de nutrientes. Hacen asociaciones simbióticas para proporcionarse carbohidratos, es decir, comparten proteínas con lo que ellos eligen ser huésped de otro organismo. También tenemos organismos eucariotas, que son eucariotas en las levaduras. Se reproducen asexualmente por germinación. Son necesarios para la fermentación y en la realización de lo que es, por ejemplo, la cerveza o el pan. Algunos son multicelulares, se reproducen por esporas, como los hongos que encontramos en los bosques. Además, los hongos y las levaduras no poseen colesterol en su membrana, sino es un lípido similar que se llama ergosterol. Ese sería como una forma de lípido para esta especie. Tenemos tipos de hongos. Están las levaduras, que son organismos unicelulares eucariotas con núcleo bien definido. Se reproducen asexualmente o por germinación y por fisión binaria. Pueden tener una reproducción sexual formando esporas también. Poseen pared celular de quitina y glucanos con rica membrana en ergosterol. Su metabolismo es anaerobio y pueden fermentar azúcares para producir el etanol y dióxido de carbono en ausencia de oxígeno. Algunas son parte microbiana del ser humano que pueden volverse oportunistas en condiciones de inmunosupresión. Podemos encontrar entre estas levaduras el Cryptococcus neoformans,
que causa la meningitis criptónica en pacientes inmunodeprimidos, que es una enfermedad respiratoria. También podemos encontrar hongos filamentosos, que son organismos multicelulares que crecen formando hifas, que es un conjunto que forma un micelio, que es como la raíz que tiene el hongo. También se reproducen sexual y asexualmente, ya que forman esporas. Su crecimiento es en ambientes húmedos y ricos en materia orgánica, ya que de esto se alimentan. Tienen pared celular de quitina y glucanos. Algunos son saprófitos y mientras que otros son patógenos oportunistas, es decir, que crean varias enfermedades, como lo que es en este caso el Aspergillus fumigatus, que causa los aspergillosis pulmonares invasivas en los organismos. Bueno, continuamos con el reino animal, que pues constituye varios organismos pluricelulares eucariotas y se caracterizan por obtener alimento consumiendo otros organismos o materia orgánica. Aunque tienen una diversidad morfológica, fisiológica y comportamental, comparten características como son la presencia de tejidos especializados, tejidos y sistemas nerviosos, musculares y la capacidad de realizar movimientos activos. La mayoría de los animales se reproduce sexualmente y pasa por etapas de desarrollo. Estos también pueden afectar la salud humana, causando enfermedades en el caso de los productores de toxinas. Como ejemplo tenemos los parásitos animales, los helmintos y antrópodos, que sería la Taenia solium, que es la tenia del cerdo. Esto causa la cistercicosis, que es una infección por larvas en el cerebro y en los tejidos. Tenemos el vector de enfermedades, que puede ser el mosquito transmisor de dengue, chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika. Y los animales productores de toxinas, como la viuda negra, que tienen veneno neurotóxico que puede causar el latrodectismo severo. Reino Plantae. Este reino es uno de los 5 o 4 reinos que acabamos de presentar. Sus características son que son eucariotas pluricelulares, es decir, que están constituidas por más de una célula. Son organismos autótrofos. Esto quiere decir que a través de la fotosíntesis pueden producir su propio alimento. Tienen células con pared celulosa. Las plantas tienen una pared rígida que las cubre por la parte externa, llamada pared celular. Entonces, se caracterizan. Carecen de movilidad. No se pueden desplazar en algunos casos. Se mueven por consecuencias naturales o agentes como el viento o el agua. Sin embargo, no se pueden desplazar de su hábitat como los animales. Tienen reproducción sexual y asexual. Las plantas, según la especie, algunas plantas se producen sexualmente y otras a través de clones. Existen además especies que pueden reproducirse de ambas formas. Luego tenemos la nutrición del reino Plantae. Su nutrición es autótrofa, es decir, que son capaces de fabricar su propio alimento. Entonces tenemos
las briófitas, que son plantas terrestres diminutas que no tienen conductos internos. Viven habitualmente en zonas húmedas y necesitan agua para reproducirse. Pertenecen como a los musgos y las hepáticas. Tenemos las pteriodófitas, que son las plantas con conductos en su interior. Se producen mediante esporas y no producen semillas. Pertenecen a los grupos de helechos y las colas de caballo. Bueno, tienen unas imágenes para que puedan distinguirlas. Tenemos la tercera imagen, que es las gimnospermas, que son plantas vasculares con semillas, pero no producen flores. Pueden vivir en tierra seca y producir granos de polen. Pertenecen al grupo de los ginkgos, entre otros. Luego tenemos en la cuarta imagen las angiospermas, que son plantas vasculares con semillas que sí producen flores. Bueno, son la mayoría flores y frutos que permiten la polinización a través de los animales. Pueden ser árboles frutales, árboles frondosos, como el roble, frutales como el de durazno, entre otras especies muy diversas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido toda nuestra exposición. Dejamos algunas bibliografías y referencias de lo cual consultamos para basarnos y presentarles esta exposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias.